esta palabra que vamos a compartir en esta noche, la locura de Nabucodonosor. No podemos leer todo el pasaje, pero quiero leer del verso 1 al 3, lo que dice este gran rey que existió hace tantos años. Daniel capítulo 4, verso 1 al 3 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Este hombre tuvo un sueño y Daniel lo interpretó, y la palabra de Dios nos dice que al cabo de 12 meses se cumplió ese sueño que Dios le había mostrado al rey Nabucodonosor. Daniel le había aconsejado a que, a raíz del desenlace en cuanto a lo que este hombre de Dios había interpretado, le dice: redime tu alma con justicia, haz algo delante de Dios para de alguna manera tratar de evitar este juicio. Pero se ve que Nabucodonosor se olvidó de lo que Daniel le había dicho, y al cabo de 12 meses dice la palabra del Señor que él, paseando allí seguramente en la terraza de su palacio, miró esa gran ciudad de Babilonia y dijo: esta es la gran ciudad de Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder. Y de alguna manera se ensoberbeció su corazón, se enalteció, y entonces inmediatamente de parte de Dios vino la palabra y él fue humillado. Como sabemos, una historia impresionante, digno de las mejores películas que uno pueda haber visto, porque este hombre fue humillado de tal manera, sacado del reino y llevado a vivir como un animal. Se le crecieron las uñas, los pelos de su cuerpo, y la Biblia nos cuenta que durante 7 años este hombre vivió de esa manera. Entonces aquí Nabucodonosor cuenta su testimonio. Escribe esta carta, dice la Biblia, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y la palabra aquí interesante que él menciona en el versículo 12 dice: conviene que yo declare lo que Dios hizo conmigo. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios hizo con tu vida, lo que Dios hizo con mi vida. Hermanos, somos llamados a ser testigos. Y un testigo es alguien que vio algo y lo cuenta. Un testigo es alguien que experimentó algo y lo puede transmitir a los demás. No tiene la misma autoridad, peso ni relevancia aquello que uno pueda haber escuchado de otros y lo pueda contar. Puede ser interesante, pero cambia mucho cuando yo cuento lo que a mí me pasó, lo que a mí me sucedió. Y somos llamados como hijos de Dios y pueblo de Dios a contar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dice Nabucodonosor: conviene que yo lo haga. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El Señor, hermano, siempre está haciendo una obra maravillosa en nuestra vida. Si lo queremos mirar, si queremos prestar realmente atención, Dios siempre está y Dios siempre hace algo. La palabra de Dios nos cuenta que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no lo vemos en ninguna oportunidad no haciendo nada, sino que siempre estaba haciendo algo a favor de la gente. Sus milagros, prodigios y maravillas eran tantos que Juan dijo: si yo tuviera que escribir en el libro todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, no cabrían en el mundo las cosas que debería contar del Señor. Y tuvo un ministerio de 3 años. Por lo tanto, uno tiene que tener esa convicción y esa seguridad: donde Dios está, siempre algo sucede. Y si creemos que Dios está con nosotros, Dios siempre está obrando a nuestro favor. Y conviene que de parte de nosotros también hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué? Para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios. De que Él me ha sanado, de que Él me ha ayudado, de que Él me ha libertado, de que Él ha hecho algo en mi vida cuando yo por mí mismo no podía hacerlo. Dice el último versículo de este capítulo 4 de Daniel: él, después que cuenta todo lo que había sucedido, ha pasado el tiempo, fue restablecido a su reino, mayor gloria le fue añadida. Pero dice la Biblia en el verso 37: ahora yo, Nabucodonosor,
Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Este hombre entendió que convenía declarar lo que Dios había hecho para confesar estas palabras. Alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo. Y para eso estamos, hermanos, en esta tierra, para contar las maravillas de Dios. En primer lugar, como dice, para darle la gloria a Dios. En segundo lugar, para dar testimonio a los demás, aquellos que están a nuestro alrededor. A veces una persona pregunta, ¿y cómo hablo a la gente de Jesús? Bueno, en primer lugar, cuéntale lo que Dios hizo en tu vida. Cuéntale lo que Jesús ha hecho en tu vida. Dice San Marcos capítulo 5, verso 19 al 20. Allí tenemos la liberación de este endemoniado gadareno, una obra impresionante que Cristo hizo en este hombre. Todos conocemos esa historia donde tenía tal condición este hombre, legiones de demonios estaban sobre él, que lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas y era impelido al desierto, moraba en medio de los sepulcros, una vida miserable, una vida atormentada, una vida alejada de sus seres queridos, una vida realmente donde él no podía encontrar nada bueno y su entorno, su familia no podía ver en él nada bueno. Un hombre totalmente enajenado, endemoniado, una persona a la cual Satanás había destruido por completo, pero apareció Jesús, apareció Cristo y todo cambió. Dice la Biblia que apenas Cristo descendió de la barca, vino este hombre corriendo y los demonios le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Vienes para atormentarnos antes de tiempo? Y esa es la autoridad de Jesús, su presencia allí, hizo que estos demonios comenzaran a decirle al Señor y a rogarle, envíanos por lo menos a esos animales, ellos algún daño tenían que hacer. Los demonios son enviados para hacer daño. Entonces, si no podían seguir estando en ese hombre, algo tenían que hacer, alguna destrucción tenían que generar. Entonces Jesús les dio permiso y conocemos que el Señor, liberando a este endemoniado, esos espíritus entraron en este hato de cerdo, se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron. Estas personas que cuidaban estos animales corrieron a la ciudad para dar aviso de lo que había sucedido, totalmente atemorizados. Nunca había pasado algo así. Y después de esta liberación, dice el verso 19 y 20 del capítulo 5 de San Marcos, porque este hombre le pidió, Señor, déjame seguirte, quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Para eso tenemos que decir aquello que Dios hizo en nuestra vida, porque la gente tiene que ver que hay una respuesta. La gente tiene que saber que la respuesta es Cristo, para cualquier necesidad que tengan. Este hombre vivía una vida donde no había esperanza para él, no había forma de sacarlo de su situación, pero cuando Cristo apareció, este hombre fue liberado, su vida fue transformada. Imagínense este testimonio impresionante, un hombre que todo el mundo conocía, pero ahora estaba en su cabal juicio. Cuando vinieron los de la ciudad, lo vieron allí con Jesús vestido, porque andaba desnudo por todo lado, estaba vestido, y dice la Biblia, en su cabal juicio, completamente liberado. Y dice la palabra que Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuéntale lo que Dios hizo contigo. Y de la misma manera que Nabucodonosor contó su testimonio, este hombre fue publicando por todas partes allí en Decápolis lo que Dios había hecho con él, y todos, dice la Biblia, se maravillaban. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestro testimonio, aunque no sea tan grande, tan impresionante como Nabucodonosor o este endemoniado, que podamos contar aquello que Dios hizo en nuestra vida, porque hay personas que se van a maravillar y hay personas que necesitan escuchar que en Cristo está la respuesta. Que aquella persona que ha recibido una sanidad de parte de Dios pueda decirle al enfermo, mirá, si aceptas a Cristo en tu corazón como Señor, Él también va a ser tu sanador y Él te puede sanar de esta enfermedad.
Si comenzamos a ver nuestra propia vida y tal vez un testimonio de liberación de la depresión, esa persona puede ir y contarle a aquel que está deprimido, decirle, Dios me sacó de ese lugar, Dios también a vos te puede sacar. Y así en diferentes áreas de nuestra vida, que Dios haya obrado, tenemos que decirlo, tenemos que contarlo, porque así como Dios lo hizo en mi vida, Dios lo quiere hacer en la vida de los demás. La palabra de Dios nos cuenta en San Juan capítulo 9, un milagro también extraordinario que el Señor hizo, abriendo los ojos de un ciego, ciego de nacimiento. Ya era grande, y sin embargo Jesús lo sanó, le abrió los ojos, y después este ciego fue interrogado por los judíos, por los religiosos, porque bueno, como siempre, la persecución contra Jesús era porque él hacía los milagros en el día de reposo, y entonces cuando lo interrogan una y otra vez, siempre me impactó este testimonio. San Juan capítulo 9, verso 25, el verso anterior, verso 24, los religiosos le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador, hablando de Jesús. Y el ciego respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Digo, qué testimonio impresionante. Él dijo, yo no sé ni siquiera quién es él. Lo que yo sé es que yo era ciego y él me abrió los ojos. Yo era ciego y ahora veo. Yo recibí un milagro y eso es algo indudable. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía que este hombre había nacido ciego. ¿Cómo ve ahora? Dijeron sus padres, nosotros no lo sabemos, pregúntenle a él. Entonces él dijo, este es mi testimonio. Yo no sé quién es ese hombre. Lo que yo sé es que él hizo un milagro en mi vida. Hermanos, no se trata de saber mucho, sino de contar lo que Dios hizo en mi vida. Muchas veces estamos tan empecinados por saber tanto, por entender tanto, por encontrarle la respuesta a tantas cosas. Hermanos, que podamos ir a la palabra de Dios, orar al Señor y pedir que Él nos hable a través de su palabra. Y como Lea compartía al principio de la reunión, recibir el consejo de Dios que está en su palabra. Pero no vamos a saber todo. Nunca vamos a lograr entender todo lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. Lo que nosotros tenemos que saber es que nuestro testimonio no tiene que partir del conocimiento que yo tenga de tantas cosas, sino de la experiencia que Dios obró en mi vida, del milagro que Dios obró en mi vida. Yo no sé muchas cosas, yo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y ese es el testimonio que el mundo necesita escuchar. Y ese es el testimonio que yo quiero darte en esta noche. Yo no sé muchas cosas. Yo sé que antes estaba perdido, pero hoy soy salvado por la gracia del Señor. Yo sé que antes estaba enfermo, pero hoy estoy sano para la gloria de Dios. Antes estaba atado, estaba cautivo de pecados, de situaciones y de cosas por las cuales yo, por mis propios medios, no me podía liberar. Pero hoy puedo decir, yo antes estaba atado, pero ahora puedo decir, Cristo me ha hecho libre. Y ese es el testimonio que nosotros cada día debemos dar. Finalmente, dice la palabra del Señor, el Salmo 40. El salmista hace un cántico maravilloso delante de las personas que lo querían escuchar, dando su testimonio también de lo que Dios había hecho con él. Este salmo es la palabra del Señor. Este hombre cuenta y dice, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Mire lo que dice, verán esto muchos. Verán esto que Dios hizo en mi vida, esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y el verso 5 dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El salmista decía, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, tantas cosas que si yo me pongo a contar, no puedo contarlos porque son tantos. Hermanos, a veces estamos tan enfocados en lo que nos falta que perdemos de vista lo que ya tenemos de parte de Dios. A veces pensamos en esos milagros extraordinarios, ¿no? Como mencioné, Nabucodonosor, el endemoniado gadareno o el ciego de nacimiento.
Y decimos, esos son milagros. Hermanos, milagros ocurren todos los días. Milagros ocurren en todo momento en la vida de los hijos de Dios. Y si nos ponemos a mirar de cuántas cosas el Señor nos ha librado, de cuántas cosas el Señor nos ha protegido, si nos ponemos a mirar una por una y analizar lo que Dios me dio, lo que hizo en mi vida, entonces tenemos que decir como el salmista, Señor, has aumentado conmigo tus maravillas, no puedo contarlas, son tantos. Hermanos, que podamos nosotros enfocarnos en aquello que Dios ya ha hecho en nuestra vida, darle gracias, darle a Él la gloria, la honra y la alabanza, como hizo Nabucodonosor, y después salir a contarlo a la gente que tanto necesita ese testimonio para que puedan conocer al Cristo de la gloria, para que puedan tener también ellos un encuentro personal con el Señor. Mientras pensaba en esta palabra, meditaba en un himno que de tantos años lo conozco, de pequeño lo cantábamos en la iglesia, donde él decía, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios te ha dado ya. Hermanos, que nosotros podamos cada día de nuestra vida postrarnos ante el Señor y darle gracias. Y considerar en nuestro corazón y en nuestra mente cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros, hace con nosotros y va a seguir haciendo con nosotros. Pero vuelvo a meditar en esa palabra al principio y terminar con esta reflexión. Nos conviene hacerlo, hermanos. Nabucodonosor dice, conviene que yo cuente, que yo testifique y que yo declare lo que Dios hizo conmigo. Que podamos caminar cada día de esta semana y los días que vendrán y hasta que el Señor nos dé vida con este pensamiento en nuestro corazón, con este deseo de contar lo que el Señor hizo con nosotros. Hermanos, el Señor nos ha puesto para ser testigos. El Señor ha derramado de su Espíritu Santo sobre nuestra vida y Él dijo, recibirán poder, pero para que cuente, para que sean testigos de la obra que yo hice en ustedes y que puedo hacer en la vida de muchos más. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor.